Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, 1821-2021. Para nosotros en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, este es un acto de mucha relevancia, particularmente para la docencia y la investigación en las relaciones internacionales en nuestro país. Agradezco a los autores quienes han tenido la confianza para con el COMEXI para poder hacer la presentación de este libro y por supuesto también a nuestras queridas y respetadas comentaristas quienes nos harán favor de hacer un comentario sobre el libro en cuestión. La presentación de un libro siempre es un momento para celebrar y lo es porque nos permite celebrar el avance del conocimiento, en este caso sobre política exterior de México, para conocer los alcances de un texto y también para reunirnos con amigos e interesados en el tema en particular de las relaciones internacionales. El día de hoy nos reunimos de manera virtual por las condiciones que todos conocemos. Para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el fortalecimiento de la educación y de la formación en relaciones internacionales es uno de los temas que fueron planteados en el programa de trabajo del bienio que me honro en presidir. Particularmente nos interesa contribuir a que la calidad y la pertinencia de los estudios en las relaciones internacionales en México sea cada vez más amplia y profunda, en donde nos interesa que los temas globales, regionales e interregionales, los sistemas internacionales, la agenda internacional y propiamente las relaciones entre los países tengan un adecuado estudio y tengan igualmente un adecuado proceso de enseñanza en nuestras universidades, en nuestras instituciones de educación superior. En esta ocasión nos reúne el libro que han preparado, que han escrito Rafael Velázquez Flores y Jorge Esquiavón, ambos muy distinguidos académicos, muy estimados amigos. Y para esta presentación nos acompañan, como he mencionado, dos distinguidas profesoras conocedoras de las relaciones internacionales de México, que me permito presentar. Primero, la profesora Olga Pellicer, quien es miembro de COMEXI, fundadora de COMEXI, ha sido embajadora de México en Grecia y en Austria, y siendo embajadora de México en Austria, representante permanente ante los organismos internacionales que tienen su sede en Viena. Fue directora general para las Naciones Unidas dentro de la Cancillería, así como también coordinadora general del Instituto Matías Romero. Ha sido profesora e investigadora del Colegio de México, del CIDE, y actualmente lo es en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y semana con semana nos deja pensando mucho a través de las columnas de sus escritos que hace en la revista Proceso sobre diferentes temas relacionados con las relaciones internacionales. Muchas gracias, muy bienvenida, profesora Pellicer. También nos acompaña la doctora Guadalupe González González, egresada de Relaciones Internacionales del Colegio de México, con estudios de posgrado en Inglaterra y en los Estados Unidos, actualmente profesora del Colmex, fue directora fundadora del proyecto de opinión pública y política exterior en el CIDE, por cierto, un proyecto que afortunadamente se está reviviendo por parte del CIDE, del Colmex, y en el que afortunadamente hemos sido invitados como COMEXI. Igualmente socia fundadora del COMEXI, ha participado en diferentes instancias, tanto en el ámbito de la investigación como de promoción de la educación e investigación en las relaciones internacionales. Obtuvo la cátedra Matías Romero de la Universidad de Texas en Austin. Es una escritora muy ávida de diversos tipos de publicaciones. Su libro más reciente sobre América Latina en el imaginario social mexicano del año de 2020. Los autores son Jorge Esquiavón, quien nos acompaña y quien aquí anuncia su libro en la pantalla. Jorge es profesor investigador titular C de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Ha sido coordinador del programa interdisciplinario en estudios migratorios. Ha sido director de la División de Estudios Internacionales y igualmente secretario general del CIDE. Él cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México, con estudios de posgrado, maestría y doctorado
en la Universidad de California en San Diego. Entre 2011 y 2013 fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor y coautor de 24 libros y más de 150 artículos especializados en los temas de relaciones internacionales. Rafael Velázquez, bienvenido Rafael, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía y de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en el tema de estudios internacionales por la Universidad de Miami. En el periodo de 2015 a 2017 fue presidente también de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en donde procuró sus temas de interés, la política exterior de México, la diplomacia local y transfronteriza y la cooperación internacional. Igualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y además preside un organismo que es coeditor del libro que nos ocupa, que es el Centro de Enseñanza y Análisis sobre Política Exterior de México. Sean todos ustedes bienvenidos. Permítame rápidamente hacer un vuelo de pájaro del libro antes de entrar en materia. Es un libro que tiene 351 páginas, de manera que si uno lee una página diaria, pues en un año termina el libro, suponiendo que quiera uno leer y estudiar el índice temático y el índice del libro, pero bueno, puede uno hacerlo en menos días. Es un libro que está dividido en 4 partes, con 14 capítulos. Estas 4 partes son el marco conceptual, la política exterior del siglo XIX, la política exterior postrevolucionaria, la etapa postrevolucionaria, y la política exterior en el periodo neoliberal y la democratización. Cuenta con conclusiones, con una bibliografía especializada y, como he mencionado, el índice temático. Y es un libro pues muy interesante, muy fácil de leer, diría yo, muy ameno, con una gran cantidad de información, en donde pues es especialmente útil para los especialistas que quieren abundar en algunos temas y, por supuesto, para los estudiantes de relaciones internacionales. El libro cuenta con un número importante, no los conté la verdad, pero sí un número amplio de recuadros con diferentes colores, como estos de color rosado, que tienen notas específicas sobre temas que son referidos en el texto y que requieren de un abundamiento mayor, y pues esto hace igualmente muy didáctico, muy interesante el libro. Con esta rápida introducción y vuelo de pájaro, pues iniciamos, si les parece, la presentación del libro, pidiendo a la profesora Pellicer, si es tan gentil, en hacernos sus comentarios. De nuevo, muy bienvenida, Olga, y muy reconocidos en Comexi que nos acompañes el día de hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por la presentación tan amable que hiciste de mí. Bueno, desde luego quiero felicitar a Jorge y a Rafa, que vienen haciendo ya desde hace algún tiempo una dupla fantástica para contribuir al conocimiento de la política exterior de México. Su trabajo pues es conocido. Este no es el primer libro que hacen juntos, han hecho varios, y hay que reconocer que su contribución al conocimiento de la política exterior en México es realmente fundamental. No sé cuántos de los numerosos libros que han escrito ambos, cada quien por su lado, pero juntos vienen publicando desde hace algún tiempo ya libros que estudian la política exterior en periodos sexenales. Esto lo hacen a través, con la colaboración del Foro Internacional del Colegio de México, pero el papel que han desempeñado ellos como los principales editores y sobre todo los que animan y persiguen son feroces, los dos. Pero cuando ya se acerca la fecha de la entrega que habíamos prometido, recibimos casi todos los días un WhatsApp o un correo recordándonos que ya que se acerca la fecha y que no se puede retrasar, y la verdad es que no se retrasan y lo sacan con una rigurosidad que admiro y que los felicito, porque nos hacen trabajar a los demás también mucho. No nos perdonan que haya un retraso, pero eso ha hecho posible que siempre esté a tiempo el libro que estudia la política exterior del sexenio que acaba de terminar. Y
repito, la continuidad que ha tenido ese esfuerzo es muy admirable, porque nos permite tener perspectivas, se nos permite saber que ese libro ya se está preparando y es una referencia fundamental para quienes estudiamos relaciones internacionales, esa publicación que vienen haciendo juntos Jorge y Rafael. Bueno, el libro que hoy tenemos enfrente es el más ambicioso en términos del periodo de tiempo que cubre. Esto de los estudios sexenales está muy bien, pero aquí son 200 años. 200 años desde la independencia hasta nuestros días, y no solamente hasta el penúltimo sexenio, no, llegan hasta ayer, porque cubren la primera parte del año 2021. Entonces, es de una gran actualidad. Y pues permítanme felicitarlos por haberse decidido a llegar a una fecha tan reciente, lo cual yo creo que era muy necesario. Luego voy a referirme a por qué considero que era muy necesario. Bueno, desde luego, transitar por un camino tan largo, 200 años, requiere de instrumentos, ha sido una especie de linterna que lleve al lector y sobre todo a los estudiantes o a los profesores que dan la materia de política exterior, una linterna que los vaya alumbrando y que los vaya ayudando a poder recordar muy bien qué ha sido lo prioritario en las diversas épocas, qué es lo que debe estudiarse con una cierta metodología, y esto los lleva a que el libro es un libro que va acompañado de una serie, yo diría, de instrumentos que ayudan a un periodo tan largo, pero ya Sergio se refirió a eso. Tiene una serie de recuadros que, por ejemplo, nos dan una línea de tiempo que nos permite muy bien ir ubicando la época que se está leyendo. También nos dan recuadros en que se destaca qué fue lo prioritario de esa época. Y todo eso va siendo muy útil, pero también nos permiten evaluar el que el alumno o el profesor que lo está utilizando pueda evaluar cuánto ha retenido, cuánto ha aprendido, porque hay una especie de pequeño examen al final de cada capítulo que permite recordar, resumir y estar seguros de que lo que leímos se quedó, no solamente se quedó en nuestra mente, ayudaron a que se quedara en nuestra mente, pero además nos dieron instrumentos para poderlo interpretar. Entonces, yo considero que desde el punto de vista didáctico, esta es una obra muy importante. Es una obra que me imagino puede servir o ya está sirviendo de modelo para poder ir hacia cómo es posible hacer la enseñanza de la política exterior para un periodo muy grande. Entonces, felicidades por este modelo de enseñanza que está acompañando a este libro. Realmente lo recomiendo muchísimo, no solamente a quien está estudiando política exterior, sino a cualquiera que está estudiando relaciones internacionales. Y para el estudio de esas relaciones internacionales, quiere saber qué pasa con la política exterior de los diversos países. Y aquí, de repente, pues así agarra esta introducción a la política exterior de México y fácilmente puede adquirir un conocimiento. Bueno, yo decía que quería hacer muy rápidamente, va a ser el único comentario que haga, sobre cómo leí yo uno de los capítulos que yo considero fue más difícil quizá para planear cómo iban a resumirlo y sobre todo cómo iban a interpretarlo. Y bueno, yo no soy historiadora, mi estilo es más bien entre el periodismo y la coyuntura, y entonces pues me fui al último capítulo. El último capítulo que cubre 2 periodos,
el periodo de Enrique Peña Nieto y los primeros, no llega a ser la mitad del sexenio de López Obrador todavía, pero los primeros 2 años y medio de la administración de López Obrador. Bueno, ellos hacen algo muy interesante al comenzar este capítulo, que es preguntarse en dónde podemos encontrar continuidad y cambio. Y esa continuidad, también hay una línea muy fina para saber en qué momento hay continuidad y cambio, porque depende de circunstancias internas y de circunstancias externas, el saber en qué momento se da ese cambio. En el caso del sexenio de Peña Nieto, las circunstancias internas que van a tener una gran influencia en la política exterior tienen que ver sobre todo con los problemas de corrupción, los problemas de violencia que en el año 2014 tuvieron lugar en México y que llevaron a que se tenga que dividir ese sexenio desde el punto de vista de los factores internos en dos grandes secciones, antes y después de Ayotzinapa. Ahora bien, desde el punto de vista de los factores externos que inciden sobre la política exterior mexicana, sin duda el factor más importante que obliga a trazar una línea de cambio, pues es la elección de Trump. Y hasta dónde la elección de Trump lleva a darle prioridades inmediatas a la política exterior de México, que son muy particulares de ese periodo. Porque entenderse con una personalidad tan errática, tan inesperada, tan desconocedora de las formas tradicionales de ejercer la diplomacia, pues no era fácil. Y eso hizo que podamos decir que los últimos 2 años del gobierno de Peña Nieto, pues prácticamente estuvieron dedicados a ver cómo se entendían con Trump y sobre todo a ver si permitían un acercamiento entre el presidente mexicano y el presidente de los Estados Unidos. Ese acercamiento sabemos que no se logró, que fue muy accidentado y que finalmente ambos se encontraron únicamente hasta noviembre de 2018, cuando estaba Peña Nieto a punto de terminar su sexenio, y ese fue su único encuentro. Pero esto no quiso decir que el secretario de Relaciones Exteriores de entonces, Videgaray, no dedicara prácticamente todas sus energías a lograr lo que fue prioritario, y ustedes subrayan muy bien porque fue prioritario, que fue impedir el desconocimiento del Telecán y poder negociar un acuerdo que permitiera llegar a lo que ahora se conoce como el TEMEC, y esa fue la gran tarea de aquellos años, el negociar finalmente esa nueva versión del Telecán. Todo eso está muy bien descrito en el libro, pero luego llegamos a la segunda parte, que es la parte del presidente López Obrador. Y aquí la inquietud o el interés sobre la continuidad y el cambio es muy importante, porque desde luego no hay continuidad. Aquí sí hay un rompimiento. Generalmente pues el término política exterior de México, casi desde la vida independiente hasta hace 2 años, pues evocaba algo que tenía elementos comunes. Sí, desde luego hay cambios muy importantes en esos 200 años, pero hablar de política exterior mexicana sí permitía encontrar elementos comunes a lo largo de todos esos años. Pero cuando llegamos a 2018, 2019, encontramos que no hay continuidad. Ahí sí hubo un rompimiento, sobre todo por la manera en que se comporta el Ejecutivo respecto a la relación con el exterior y la importancia que tiene el exterior para explicar
o para conocer cuáles son los procesos internos. Bueno, sabemos muy bien que López Obrador ha sido bastante congruente en no reconocer, no mencionar casi los factores externos para explicar lo que ocurre en México. Para él es un mundo distinto, sus objetivos son principalmente relacionados con las políticas internas, sobre todo con las políticas de comunicación al interior del país y fuera de eso, cómo entender la relación con, no la relación, sino el exterior es algo que no forma parte de su manera de leer y de querer conocer lo que pasa en México y en el mundo. Hay, sin embargo, una excepción muy interesante, porque aquí sí hay continuidad. Es lo único en lo que sí hay continuidad. ¿En qué hay continuidad? En el hecho de que Estados Unidos es prioritario para su visión del mundo, para su actividad política. Estados Unidos y nada más. Y ahí sí vemos una continuidad interesante y ahí sí vemos cómo la relación que tuvo, por ejemplo, con el gobierno de Trump, pues fue bastante significativa, no solamente porque lograron un entendimiento o una subordinación, no sé cómo llamarlo, pero sí lo logra y por lo tanto el cambio de gobierno en los Estados Unidos, cuando Trump no logra la reelección, digo aquí de paso, digo, el único viaje al extranjero que ha hecho el actual presidente es a Washington y quizás sea el único que haga, no sé, pero es significativo esta convicción de que la relación con Estados Unidos sí es prioritaria. Y es una relación que se está construyendo con algunas dificultades cuando hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos y hay un periodo difícil de acomodarse, de ver cuál va a ser la relación con Biden después de la relación tan amistosa que se tuvo con Trump. Y esto creo que es algo sobre lo cual todavía no se puede hacer una apreciación definitiva, porque pues es algo que se está construyendo. Pero en fin, yo creo que después de leer estos 200 años de historia, terminamos con una gran interrogación. ¿Se podrá volver a la política exterior de antaño? Pues este libro nos da elementos para entender el pasado, pero también nos da elementos para intentar pronósticos que todavía son muy inciertos. Y bueno, ahí terminamos este rápido recorrido de la política exterior de México. Y muchas gracias a Sergio por haber convocado esta reunión y muchas gracias a estos autores que desde hace tantos años vienen desempeñando un papel tan significativo para el conocimiento de las relaciones internacionales en México. Gracias. Muchas gracias, profesora Pizarro, muy amable. Quiero nada más destacar que el libro es coeditado por, ya mencioné yo, el Centro de Enseñanza y de Análisis de la Política Exterior de México, así como también por el CIDE y por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, que son los tres instituciones que aparecen al pie del libro, que son quienes han editado el libro. Muchas gracias. Guadalupe, si eres tan amable, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si iniciar agradeciendo o felicitando, pero estos dos verbos me tienen emocionada. Realmente es para mí un honor haber sido invitada a comentar esta obra de dos autores, colegas y amigos entrañables a quienes admiro enormemente y con quienes he tenido la oportunidad
de ser parte de su propia trayectoria, de su desarrollo y de un proceso de madurez intelectual que a final de cuentas termina dando muchos frutos para la profesionalización de lo que es el estudio de las relaciones internacionales en México. Ambos son sumamente rigurosos y al mismo tiempo sumamente generosos en su tarea académica, además de estar muy comprometidos con lo que es el objetivo de este libro, que es la enseñanza de relaciones internacionales y del estudio de la política exterior. Y no solamente eso, sino que también ambos han dedicado parte de su tiempo, de su vida, a la construcción de instituciones y de redes internacionales profesionales, y eso para mí es muy valioso. Entonces, les agradezco la invitación también a Comexi y los felicito de corazón por esta magna obra. Me parece que es, en realidad, y así lo definiría yo, como el primer auténtico libro de texto con el que se cuenta sobre el análisis de la política exterior mexicana. Y en este sentido es un libro que significa una aportación enorme. Hay muchos libros, nosotros que hemos dado cursos de política exterior mexicana y política exterior comparada, etcétera, ¿no? Siempre tenemos muchísima tarea para poder sumar, ¿no?, todas las fuentes, ¿no?, y poder dar un marco de interpretación y poder ir analizando las cosas en clase. Ustedes han hecho este trabajo y por esto mismo también los felicito, ¿no? Hay libros muy buenos en términos de profundidad histórica, por ejemplo, ¿no? Con los que nosotros aprendimos. Hay varios que ustedes mismos también escribieron antes, pero esta es una obra distinta y por eso me parece importante enfatizar que innova y que es pionera, ¿no? Entonces, algo además que me parece interesante, no solamente para, digamos, los interesados en política exterior, sino particularmente para profesores y alumnos, es la manufactura de un libro de texto, ¿sí? En realidad, recurre a muchísimas herramientas. Por un lado están las líneas de tiempo en cada uno de los capítulos que le permite a los alumnos y a los profesores identificar fechas y momentos importantes a lo largo del tiempo, y en cualquier momento puede uno utilizar ese libro simplemente para recordar el dato, ¿no? Es una especie, nos ayuda a jugar trivia en clase, por ejemplo, y eso lo hace divertido, ¿no? Por otro lado, tiene también los resúmenes, que son una cosa que está muy bien hecha, y por otro lado también ayuda a sintetizar. Pero para mí lo más valioso, además de la bibliografía que hay en cada uno de los capítulos y al final del libro, junto con el índice comentado, son, digamos, los estudios, los casos, los cuadros en donde ustedes ejemplifican los casos interesantes, ¿no? Y aquí hay muchísimos, ¿no? Desde cómo consultó López Portillo el tema del ingreso al GATT, cómo se hizo, en cambio, la decisión de Fox de entrada al Consejo de Seguridad, ¿no? Y entonces, cuando uno va viendo estos recuadros, tiene muy claro la situación y la circunstancia, es decir, la persona, ¿sí?, frente a un dilema de política exterior, ¿no? Que siempre hay dilemas en la política exterior, ¿no? Entrar o no entrar al Consejo de Seguridad, ingresar o no al GATT, y cómo hacerlo, quién tiene que entrar dentro de esa decisión. Entonces, todo esto son herramientas que a mí me parecen, digamos, utilísimas. Otra herramienta es la de ¿sabías qué?, ¿no? Que igual, muchas veces se nos olvidan cosas básicas, ¿no? Pero a veces también hay algunos datos, como les digo, que permiten jugar trivia y hacer muy, muy divertido, ¿no?, en un momento dado, el dar la clase o el estudiar, ¿no? Entonces, creo también están los mapas y los ejercicios. Y anoto los ejercicios porque algo que es difícil encontrar en los libros de texto, muchos de los libros de texto son sumamente aburridos, así, tal cual, ¿no? Pueden ser muy útiles para los profesores, pero muchas veces los alumnos, y a mí me parece que ese es uno de los problemas de muchos libros de texto, es que no van a la fuente. Y entonces ya se le da como, digamos, domesticado e interpretado el tema a los alumnos, y entonces ya se casan con una lectura de la realidad.
Y creo que ustedes, con todas estas herramientas, superan esa gran limitación de muchos de los libros de texto, porque además de que van poniendo las citas específicas, los contextos, los eventos, los casos, las situaciones, ¿no? Al mismo tiempo hacen ejercicios que permiten, desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, un ejercicio, simplemente se los menciono, del capítulo que tiene que ver con los años de la Guerra Fría, ¿no? Dice, a partir de la situación interna y externa de 46 a 70, identifica cuál sería el interés nacional de México. Caray, es un reto, ¿no? Y entonces quería yo ejemplificar haciendo esta cita muy precisa, ¿no? Todas las herramientas que tiene el libro como material docente, ¿no? Y por otro lado, pues es un libro que además ya lo dijo Sergio, se está escrito con muchísima fluidez, ¿no? En un lenguaje llano, pero también riguroso, ¿no? Y consistente con lo que es la primera parte del libro, que es la parte, digamos, analítica, conceptual y de marco jurídico, ¿no? Entonces, yo quería resaltar esto. Y es un libro que por eso mismo se puede leer de arriba, de abajo, de atrás para adelante, por cachitos, por pedazos, no necesariamente una hoja al día, ¿sí? Depende muchas veces de la pregunta que uno pueda tener, incluso tomando otro curso, ¿no? Ir a verlo. Y tampoco es un diccionario, que también son aburridos, ¿no? Entonces, los felicito por eso y sí quería resaltar este carácter, digamos, de ser un auténtico libro de texto, ¿sí? De una excelente manufactura, ¿no? Ahora, de los retos, Olga ya planteó muchos retos, pero yo me imagino escribiendo esto y me doy defeated, ¿no? O sea, no tendría el ánimo ni la capacidad para sintetizar todo esto de la manera que ustedes lo hicieron. Pero uno de los retos más importantes, me parece a mí, el reto de la periodización, ¿sí? Y acá, digamos, porque siempre, y ustedes lo ven ahora cada mañanera, ¿no? Pues la historia se reinventa dependiendo de dónde pone, ¿no? Se inventa constantemente desde el presente, ¿no? Dónde empieza, qué sucedió, qué no sucedió, dónde hubo rupturas, dónde no las hubo, ¿no? Es decir, siempre el presente es un tamiz con el cual nos vemos el pasado. Entonces, digamos, ustedes tienen 9 capítulos, divide la historia de la política exterior de México en 9 capítulos, y el primer acierto digamos, que me parece importante es que mantienen a lo largo de la periodización el mismo criterio, que son los cambios de política, digamos, los cambios políticos internos o de modelo de desarrollo o de situación interna, ¿no? Los que les permiten a ustedes, ¿no?, hacer estos cortes. Había otra posibilidad de hacerlo más bien con un tema sistémico, ¿sí? Pero eso hubiera requerido, me parece a mí, unificar en grandes periodos mayores, ¿no?, cosas que son necesarias para conocer cómo se toman las decisiones, los cambios importantes, y sobre todo para entender con qué ángulos de política interna y cuáles son los intereses de política interna, ¿no?, con los cuales los tomadores de decisión, sea un presidente o un canciller, ¿no?, ven y analizan la situación internacional, ¿no? Y a pesar de que el criterio es de política interna, ¿no?, de todas maneras están presentes los grandes acontecimientos internacionales en cada uno de estos capítulos. Entonces, bueno, tienen los primeros 15 años de la mayor fragilidad de nuestro país, cuando empieza la independencia, y luego todo el periodo de cómo se fragúa, mucho por errores internos y divisiones internas, gran lección, me parece, ¿no? La pérdida de territorio, de ahí van al tema, a la reforma, que es una época que a mí también me resuena un poco con el presente, en el sentido de que se requieren grandes cambios, se anuncia un gran cambio interno y al mismo tiempo hay divisiones internas, ¿no? Y al mismo tiempo también no hay la suficiente solidez interna como para acotar a Estados Unidos, ¿no? Luego se van al periodo del Porfiriato, ¿no?, como un periodo de enorme estabilidad, ¿no?, y en donde, a pesar de que hay esta apertura hacia el mundo, también hay un juego de política, de balance de poder frente a distintas potencias, ¿no? Entonces ahí creo que es el primer momento en el que México realmente
se inaugura la política exterior de contrapesos muy profesional y en donde además también se va fraguando un aprendizaje, ¿no?, dentro de la historia política diplomática de México, ¿no? Viene el periodo de la Revolución, periodo súper crítico, pero en donde, digamos, hay una visión, al menos desde el punto de vista del grupo que triunfa en la Revolución, para un nuevo proyecto de nación. Y de nuevo veamos las resonancias que eso puede tener, ¿no?, en la coyuntura actual, ¿no? La intención de romper con un viejo régimen, ¿no?, e inaugurar uno nuevo, ¿no? Claro, allá por la vía de las armas, ¿no? Acá estamos hablando en este momento de otra cosa, pero que al mismo tiempo las propias, digamos, dificultades externas llevan a un enorme pragmatismo, ¿no?, a buscar todo este tema de un entendimiento con Estados Unidos, el reconocimiento, ¿no?, de otros países del propio programa de la Revolución Mexicana, ¿no?, que es un programa, digamos, que gira en torno al tema social, pero también al tema de consolidar un Estado que interviene, ¿no?, para crear un mercado interno, etcétera, etcétera, ¿no? Después, el periodo de radicalización, ¿no?, o digamos de la revolución, que es el cardenismo, y de ahí pasan, ¿no?, a este gran parteaguas que es la Segunda Guerra Mundial, en donde sí me parece a mí que hay un cambio importante. Ustedes lo llaman de un paso del aislacionismo hacia, digamos, una política exterior más activamente consistente a partir de 1942 por necesidad. De ahí van a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra Fría, y después a lo que llaman en términos muy generales el periodo neoliberal y de democratización, ¿no?, con las alternancias, ¿no?, con el periodo panista básicamente, y luego con el periodo de la alternancia priista y perredista. Y luego yo me preguntaba, bueno, qué curioso, ¿no?, poner en el mismo periodo al PRI y al PAN. Habrá algo, al PRI y a Morena, ¿no? Habrá algo por ahí que resuene en términos de visión, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo menciono muy rápidamente, pero el único punto en que me parece que no está, digamos, tan bien logrado es poner a los 80s en el periodo como del neoliberalismo y democratización. A mí me parece que entraba mejor en la etapa anterior de política exterior activa, y encuentro muchas más diferencias en la política exterior de los 80s y los 90s, ¿no?, que la de los 70s y los 80s, ¿no? Estoy pensando en Contadora, ¿no?, una política, digamos, de cierta distancia con Estados Unidos. Entonces, bueno, fuera de eso, ¿no?, que es una crítica menor, en todo caso, pero muestra también las dificultades de hacer una periodización, ¿no? Ahora, para no hacerles el cuento largo, otro tema que me parece interesantísimo es toda la parte conceptual y teórica, ¿no? Y me gusta mucho que desde el principio ustedes hayan hablado de definiciones, de una definición de política exterior que permite una visión amplia de la política exterior, ¿no? Y también la política exterior como una política pública y transversal, ¿no?, que me parece que durante mucho tiempo se estudió la política exterior como diplomacia, ¿no?, y como política también de seguridad, ¿no? En la visión que ustedes tienen es una visión amplia en donde entran prácticamente todos los temas, ¿no?, incluido lo económico, el medio ambiente, los derechos humanos, la democracia, y esto es lo que permite también leer de manera distinta el pasado, algo que siento que no estaba tan claro. Y aquí ustedes creo que pues muestran cómo ha habido una evolución en la manera de estudiar la política exterior, ¿no? Después de todo de haber digamos, leído esto, el libro, que además me tocó, ahora lo puedo confesar, dictaminarlo, ¿verdad? Entonces ya lo había leído antes. Pero me quedaban, eso es algo muy, muy poco común en un libro de texto, ¿sí?, que después de leer cosas tan bien fundamentadas, siempre quedan grandes preguntas por resolver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas preguntas comunes a lo largo del libro, ¿no? Una de ellas tiene que ver con qué es el interés nacional, quién lo define, ¿sí?, y quién está a cargo del interés nacional. Entonces, claro, a lo largo de toda esta historia, lo que nos damos cuenta es que el interés nacional es el resultado de un proceso político, ¿sí?, que son, digamos, en distintos momentos la política la que define tanto intereses
como la propia sociedad, ¿no? Entonces, no hay un interés nacional único, ¿no? Y esto me parece importante porque se desmitifica esta idea de que hay un señor que se llama el interés nacional al que hay que venerar, ¿no? El interés nacional es responsabilidad de los tomadores de decisión y por lo tanto hay que tomar a cuenta los gobiernos, ¿sí?, cuando definen el interés nacional en términos de intereses particulares. Ahí tenemos a Santana o al propio Juárez cuando decide, ¿no?, dejar pasar tropas para poder sobrevivir, ¿no?, por el istmo de Tehuantepec. Entonces, creo que esto nos permite, digamos, tener una visión crítica del interés nacional. También nos permite desmitificar la historia, ¿sí? Entonces, ese es un primer tema. Otra de las grandes preguntas tiene que ver con continuidad y cambio, ¿no? Y bueno, yo he estudiado mucho política exterior de América Latina, me gusta mucho el tema de comparativo. Y lo que es un hecho es que realmente leyendo este libro y comparando con lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, la política exterior mexicana siempre ha mostrado un patrón de mucho mayor estabilidad y consistencia que ningún otro país latinoamericano. Y en esto nos parecemos un poco a Estados Unidos, que también tiene una línea de continuidad en su política exterior, que sí se mueve, pero se mueve dentro de ciertos parámetros, ¿no? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, una tipología de política exterior, ¿no?, que me gusta mucho también, que es activa, pasiva, pragmática, ideológica, que también son elementos que nos permiten ir comparando a lo largo del tiempo qué tanto cambió, ¿no? ¿Qué exactamente fue lo que cambió? Ahora que escuchaba a Olga con respecto a, digamos, qué tanto significa Andrés Manuel López Obrador una ruptura, pues el tema es sumamente polémico, ¿no? Porque efectivamente hay mucha ruptura en términos del estilo personal de gobernar, digamos, del tipo de diplomacia o no que hace el presidente, del papel del presidente. Pero por otro lado, hay dos temas, por ejemplo, de enorme continuidad que son estructurales. El TEMEC y el ingreso de México al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde vemos una continuidad y al mismo tiempo. Entonces también nos damos cuenta que la política exterior es mucho más grande, ¿no?, muchas veces que los grandes trazos o la gran estrategia, o a veces que las doctrinas o los discursos de los presidentes, y que hay un sustrato de continuidad. Y ahí yo me pregunto, que también como tema de investigación a futuro, ¿no?, ¿qué es lo que le ha dado esta continuidad a México? Pensemos, digo, en México no hemos visto los bandazos de política exterior que dio, por ejemplo, Bolsonaro con respecto a los gobiernos anteriores, o el propio Duque con respecto a Santos, o el propio Castillo ahora en Perú, donde vemos bandazos pendulares. México ha tenido mucho más continuidad. Y esto también lo han documentado algunos colegas latinoamericanos cuando comparan cómo vota México en Naciones Unidas históricamente vis a vis otros países, Argentina y Brasil. Y entonces, esos elementos de continuidad pueden tener que ver con varias cosas, ¿no? Y aquí me parece que son temas interesantes a investigar, quizá o a plantear en el libro de texto en la segunda edición, porque estoy segura que se va a vender en 2 semanas, que empiezan ya cursos, ¿no? Y entonces va a tener que haber otro libro de texto. Pero, digamos, obviamente la vecindad con Estados Unidos, pues es un anclaje geopolítico impresionante, ¿no? Aunque vengan tormentas, estamos anclados a esto, no es una limitante impresionante, ¿no? Y por otro lado, pues también yo creo este tema de un cierto aprendizaje institucional, ¿no?, dentro de, digamos, lo que ha sido la diplomacia profesional mexicana, ¿no? Y, digamos, por último, estos son, digamos, algunos de los temas. Me parece también interesante el hecho de que no siempre los presidentes tienen una idea de política exterior, ¿no? A veces no les interesa y entonces deciden delegar, ¿no? Cuando delegan, ¿no? Vimos a Echeverría nunca delegó, él era la política exterior, el factotum, ¿no?, de la política exterior. Otros presidentes que deciden delegar a secretarios más políticos que profesionales, como pudo haber sido Fox en el caso de Calderón, ¿no? Y en el caso de Derbez, ¿no? Que deciden, como Calderón, que decide delegar en una profesional, ¿no?, del servicio exterior, ¿no? Estamos viviendo ahorita otro caso de delegación o no, o realmente hay delegación.
en el momento actual, ¿no? Porque tenemos esta cosa tan extraña en otros momentos de política exterior de un canciller sumamente fuerte y al mismo tiempo de un presidente que interviene constantemente, ¿no? En temas de política exterior. Entonces, bueno, quise hacer una lectura un poco transversal de temas, de teorías, de conceptos, ¿no? Tratando de complementar lo que ya señaló Olga, y pues no me resta más que felicitarlos y acompañarlos siempre en el siguiente esfuerzo que ustedes hagan. Felicidades por su enorme productividad. Léanlo todos, por favor. Muchas gracias, Walu. Muchas gracias, Ome Walu, por sus tan interesantes comentarios y haber desmenuzado con tanta profundidad, con tanto detalle el libro. Y ahora nos corresponde escuchar a los autores para que nos hagan sus reflexiones, nos expliquen los motivos que los llevaron a escribir este otro libro, porque no es el primero que han escrito juntos, y nos comenten qué sigue. Adelante, Jorge, si eres tan gentil, y muchas gracias de nuevo por la confianza con Comexi. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias a ti y a Comexi por abrirnos las puertas de una casa de la cual me considero parte desde hace 15 años para poder compartir con los internacionalistas mexicanos esta publicación. Y doblemente gracias a Walu y a Olga por la generosidad de sus presentaciones. La verdad es que es un honor y un privilegio que sean las comentaristas, porque ustedes saben que son mis gurús. Y la mitad de lo que yo sé o más de política exterior es gracias a ustedes y está reflejado en este libro. Por lo tanto, deben ustedes ser casi coautoras de este libro por todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo de ustedes en cada momento. Y también a mi querido Rafael Velázquez, coautor de más de 20 obras. Es un privilegio haber trabajado contigo 2 años completos para sacar esta obra. Y también muchísimas gracias a las más de 100 personas que nos acompañan el día de hoy. Confieso que me pongo nervioso porque veo que tenemos casi una decena de embajadores del Servicio Exterior Mexicano y además a la embajadora Layú, autora de la Historia Mínima de las Relaciones Internacionales de México, al embajador Heller, autora de la Historia Mínima de las Relaciones Multilaterales de México. Por lo tanto, ya me puse muy nervioso de lo que tengo que decir en los siguientes minutos. Bueno, decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias, pues los libros también son ellos y sus circunstancias. Entonces quisiera platicarles un poco de dónde sale la idea de un libro de esta naturaleza y por qué el doctor Velázquez y yo decidimos invertir 2 años de nuestra vida para poder hacerlo. Justo cuando fui presidente, tuve el honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales del 2011 al 2013 y el secretario general era justamente el doctor Velázquez, nos dimos cuenta que ya había explotado la disciplina de relaciones internacionales en México y teníamos más de 105 programas. En ese entonces, ahorita deben ser más de 120 y más de 23,000 estudiantes en ese momento. Ahora deben ser más de 30,000 estudiantes de relaciones internacionales en el país. Y que, sin embargo, no contábamos con libros de texto en español para la enseñanza de los cursos torales de la disciplina de relaciones internacionales. Y desde una perspectiva también mexicana. Y estábamos enseñando finalmente las relaciones internacionales con textos en inglés, pensados desde una lógica diferente a la latinoamericana y además haciendo visita, yo creo que cuando menos a unas 4 o 5 decenas de universidades en este momento, nos dimos cuenta que también urgía tener un libro de texto, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores de relaciones internacionales, porque no necesariamente todos los profesores de todas las instituciones eran internacionalistas, muchos eran abogados, historiadores, y por lo tanto para dar un marco común de conocimiento, aprendizaje y docencia de relaciones internacionales, justo creamos estas obras. Por lo tanto, son obras dedicadas a los estudiantes y a los profesores de relaciones internacionales, pero también para un público amplio. Así, el primer libro que hicimos, todos los primeros editados, fue el de Teoría de Relaciones Internacionales, que ya va en su 3ª edición y ha agotado casi 4,000 ejemplares. El de Introducción al Estudio de Relaciones Internacionales, que también ya agotó 2,000 ejemplares. De los clásicos de relaciones internacionales, que ya también agotó casi 1,500 ejemplares, y los libros que hacemos sexenalmente con base en la revista Foro Internacional de Análisis de la Política Exterior de las Administraciones Salientes, desde la administración Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahora estaremos armando también el de la administración del presidente López Obrador. Por lo tanto, está dedicado a los estudiantes y a los profesores de relaciones internacionales. Ahora, la realidad es que quiero platicarles
¿Qué aprendimos el profesor Velázquez y yo en 2 años de trabajo, pero 20 o más años de carrera estudiando la política exterior de México y después de analizar 200 años de política exterior de México? Bueno, lo que aprendimos finalmente es que realmente la política exterior de un país como México tiene 2 variables fundamentales que explican sus capacidades, sus éxitos y sus fracasos. La primera, ya la adelantaron muy bien la profesora González y la profesora Pellicer, es justamente la vecindad con los Estados Unidos. La principal variable internacional que explica el tamaño de la cancha, las capacidades y posibilidades de la política exterior de México es la vecindad con los Estados Unidos. Y la segunda, que ya también adelantaron la profesora Velázquez y la profesora Pellicer, es la consolidación de un Estado nacional soberano mexicano con un solo proyecto de nación y donde haya negociación para establecer el interés nacional. Y como ustedes saben, el interés nacional, primero y antes que nada, es la sobrevivencia, la seguridad, sobrevivir. Una vez que consigues eso, puedes entrar al tema del desarrollo económico y del bienestar. Y una vez que consigues eso, te puedes preocupar por la parte de los valores, las ideas y los principios de política exterior, aunque México siempre los ha utilizado. Entonces, lo que aprendimos es que justamente a través de la conjunción de estas 2 variables, se fue construyendo, gracias a la política exterior de México, un Estado nacional soberano que finalmente tiene una política exterior autónoma, independiente y de impacto a nivel internacional, de manera precaria, con la República restaurada, con la segunda verdadera independencia de México el 15 de julio de 1867, luego fortaleciéndose en el porfiriato con la consolidación, digamos, del Estado Nacional y luego con la Revolución Mexicana, finalmente dándole el contenido social. Entonces, esa es la década realmente de 1930, cuando vemos esta gran capacidad de política exterior. Y que ha tenido, desde nuestro punto de vista, 3 grandes éxitos o secretos. Y el primero de ellos, y no es cosa menor, es haber sobrevivido la hegemonía de los Estados Unidos. O sea, usen la variable que ustedes quieran y nuestro vecino del norte, con el cual perdimos la mitad del territorio nacional justamente por nuestros pleitos internos y por la incapacidad de consolidar un Estado nacional soberano, es 10, 100 o 1 millón de veces más poderoso que nosotros. 1 millón en términos nucleares, pero en términos económicos, en términos militares, es sustantivamente más poderoso. Y sin embargo, México ha logrado a través de su política exterior, desde la República restaurada fundamentalmente, contener en cierta medida la hegemonía de los Estados Unidos y tener unas políticas internas crecientemente, a partir de la década de los 30, de 1930, crecientemente autónomas e independientes, tanto en política interna como en política exterior. Y en buena medida es resultado de la profesionalización de la política exterior de México a través de prácticamente 2 siglos de historia. Segundo gran éxito, aunque aquí la profesora González es la experta y ella siempre habla de que la política hacia América Latina es incoherente, inconsistente y selectiva, de lo cual estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, México ha logrado ser, no usar la palabra líder, porque es una palabra muy fuerte, pero ha sido relevante en su región natural, que es América Latina y el Caribe. Y por momentos hemos sabido tener destellos de liderazgo que nos han permitido ser relevantes a nivel mundial como representantes o bisagras o puentes entre la región y el mundo y la región. Por lo tanto, México sí es un actor relevante, no necesariamente un líder, aunque por momentos lo ha logrado ser en América Latina, y eso también es importante porque permite también el fortalecimiento y la consolidación del propio Estado Nacional Soberano Mexicano por una lógica de legitimación en nuestra región natural y de influencia, que es Centroamérica y el Caribe, aunque América Latina en su conjunto. Y tercero, y aquí el embajador Heller no me dejará mentir, México ha sido muy exitoso en términos de aprovechar a los organismos internacionales multilaterales y regionales, y aquí el embajador Alayón no me dejará mentir al haber presidido CELAC, para avanzar los intereses de política exterior de México a través de estos organismos, primero para la codificación del derecho internacional, pero también para avanzar temas muy particulares que son sustantivamente relevantes para garantizar la seguridad y el bienestar nacional.
temas tan básicos como la no proliferación nuclear, estando en la frontera sur de una de las potencias nucleares, particularmente después de la crisis de los misiles. México es un campeón de la desnuclearización a través del Tratado de Tlatelolco. Después, temas del derecho del mar. Nos interesaba tener control sobre nuestros recursos, particularmente en el Golfo de México petroleros, y requeríamos, por lo tanto, poder ejercer soberanía sobre nuestra zona económica exclusiva. Y por lo tanto, México empujó muchísimo esos temas. Los temas de pacificación en Centroamérica y en América Latina en la década de los 80. Luego, México se convierte en un campeón de la liberalización económica y política a nivel internacional, luego con la administración Fox de los temas de derechos humanos, después con la administración Calderón con temas de cambio climático y medio ambiente, y luego en la administración de Peña Nieto, aunque esto también es parte de la historia de la política exterior de México, en temas de migración con el Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. Por lo tanto, estamos claramente en una lógica de que la política exterior de México ha sido una de las palancas, primero y antes que nada, para consolidar al Estado Nacional Soberano Mexicano y que tengamos país, particularmente con el vecino del norte, conteniéndolo, pero beneficiándonos de la vecindad también para tener inversiones, para aprovechar el mayor mercado del mundo con exportaciones y con inversión extranjera directa. En pocas palabras, la política exterior de México es resultado, sí, de los cambios sistémicos globales, pero también de la vecindad con Estados Unidos y específicamente con la consolidación del Estado Nacional Soberano Mexicano, que nos ha permitido ir creciendo, fortaleciendo y tener el país que tenemos el día de hoy, en buena medida gracias al gran trabajo de los diplomáticos mexicanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también viendo la política exterior como una política pública que incluye a los otros poderes de la Unión, a las diferentes agencias administrativas del Ejecutivo Federal, a los otros órdenes de gobierno con la paradiplomacia y a los otros actores sociales, económicos y de comunicación relevantes en esta idea de una política exterior de representación de todos los intereses de todos los actores relevantes. Me quedo aquí porque quiero dejar que el profesor Velázquez explique todos los contenidos, todas las estrategias pedagógicas y docentes que hemos utilizado dentro de la obra, y nuestro objetivo central, y lo digo clara y plenamente, es contar con un libro de texto para el curso de Política Exterior de México en las más de 105 instituciones y para los más de 25,000 estudiantes de Relaciones Internacionales, pero que también sirva como texto para estudiar para el EGEL del Ceneval, el examen general de egreso de Relaciones Internacionales del Ceneval, que se tiene que presentar en prácticamente todas las universidades, y aunque ustedes no lo crean, probablemente también sea uno de los principales textos para prepararse para aquellos que quieran ser orgullosamente diplomáticos mexicanos e ingresar al servicio exterior de México. Nuevamente, muchísimas gracias a Comexi, muchísimas gracias a mis dos grandes gurús, amigas, y gracias a las más de 100 personas que nos acompañan y tantos expertos en relaciones internacionales. Es verdaderamente un honor haber dedicado estos 2 años de vida y 20 años de investigación sobre política exterior para tener este pequeño bebé que el día de hoy bautizamos junto con ustedes en esta su primera presentación pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, por una explicación tan abundante de la motivación del libro. Y ahora escuchemos a Rafael Velázquez, quien nos va a referir, como ha mencionado Jorge, los detalles de la obra y cómo se conceptualizó la obra y sobre todo este impacto que seguramente tendrá muy favorable para la docencia de las relaciones internacionales y los asuntos globales en México. Saludos, Rafael, hasta Baja California. Muy bienvenido, como siempre. Está apagado tu micro. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos los que nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer al Comexi la oportunidad que nos están dando para poder presentar esta obra, especialmente a ti, Sergio, por aceptar organizar esta presentación. Y también le quiero agradecer a la profesora Guadalupe González y a la profesora Olga Pellicer que hayan aceptado también participar y comentar esta obra. La verdad me da mucho gusto escuchar sus felicitaciones. Yo puedo decir
que las considero una de las principales expertas en materia de política exterior en este país. Yo he aprendido mucho de ellas. Recuerdo en mi etapa de estudiante de licenciado en Relaciones Internacionales en la UNAM, haber leído el libro La política exterior de México, desafíos de los años 80. Seguramente la profesora Pellicer y la profesora Guadalupe González recuerdan esa obra, que yo aprendí mucho. Yo creo que después del libro de Mario Ojeda, Alcances y Límites de la Política Exterior de México, este fue el segundo libro de mayor importancia, de mayor impacto, de mayor análisis y utilización de algunos elementos teóricos para explicar la política exterior. Recuerdo muy bien el capítulo de Guadalupe González sobre México como potencia media regional. Yo aprendí mucho de ellas y ellas inclusive me motivaron a estudiar la política exterior de México junto con Consuelo Dávila de la UNAM, que fue mi profesora del curso de Política Exterior de México. En general, pues a ellas les debo mucho de lo que yo he aprendido en política exterior y la motivación para dedicarme a estudiar este tema. Yo creo que una de las preguntas que es totalmente válidas en este momento, en esta presentación, es ¿por qué otro nuevo libro de política exterior? Hay muchos libros de política exterior, hay muchas instituciones que estudian el tema, hay muchos autores, tanto en México como en el exterior, que han publicado obras muy importantes para el análisis de la política exterior. Efectivamente, es cierto. Lo que buscamos con esta obra es ofrecer algo distinto. Ya lo decía Guadalupe González, la idea principal, y lo dijo también Schiavon, mi profesor coautor y gran amigo y gran colega, y efectivamente hemos trabajado ya por más de 20 años estos temas. Lo que buscamos es convertir este libro en una obra de texto que pueda ayudar a entender cómo se elabora la política exterior en este país, ¿no? Me parece que puede ser un libro muy útil para los cursos de política exterior de México, historia diplomática, política exterior comparada, etcétera, etcétera. Entonces, con esta obra nosotros tratamos de ofrecer un libro amplio y completo que contenga diferentes elementos para el análisis de la política exterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte conceptual y teórica. No todas las obras le dedican un espacio a analizar estos elementos que son básicos para entender el tema de la política exterior de México. Por ejemplo, nos interesó en el libro enfatizar el proceso de toma de decisiones de la política exterior, que es un tema que, si bien se ha tratado, creo que no todas las obras le dedican el suficiente espacio, tiempo para analizar a detalle cuáles son los factores y los actores que participan en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. Ese era también uno de los grandes objetivos, tratar de aportar elementos para que el lector pueda identificar los principales factores que inciden en la toma de decisiones. Y bueno, como nosotros sabemos, el proceso de toma de decisiones depende principalmente de ciertos factores y de ciertos actores. En cuanto a los factores, pues podemos mencionar al interés nacional, que la profesora Guadalupe González también ya mencionó. Pues podemos mencionar el proyecto de nación, podemos mencionar la capacidad de negociación internacional del país, podemos comentar sobre cómo la coyuntura interna y externa influye en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? En cuanto a los actores, pues, por ejemplo, el marco jurídico constitucional establece que la política exterior es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo principalmente. Sin embargo, hemos visto con sus diferentes matices que en ciertos momentos, en ciertos periodos históricos de la política exterior de México, el presidente ha gozado prácticamente de un monopolio de la política exterior de México. Y eso se debe a razones tanto constitucionales como de práctica del sistema político mexicano. La Constitución le otorga, a través del artículo 89, fracción décima, mayores responsabilidades al presidente, ¿no? Dirigir la política exterior, mientras que el Senado solamente tiene la facultad de analizar la política exterior. Son dos cosas muy distintas. Entonces, si el Ejecutivo tiene un peso importante en la
toma de decisiones, entonces sus percepciones, sus intereses, sus miedos, inclusive, van a influir en el guiones, ¿no? Ya es claro que, por ejemplo, el alcance de los objetivos de política exterior depende mucho de la capacidad de negociación internacional que tenga el país. Sin embargo, México puede tener una alta capacidad de negociación internacional, pero si al presidente no le interesa la política exterior, tiene otras prioridades, tiene otras percepciones, pues entonces, aunque tengamos una alta capacidad de negociación internacional, la política exterior puede ir en otro sentido, ¿no? Entonces, esa es la idea con esta primera parte de dar un sustento conceptual y teórico para que más adelante utilicemos estos elementos y tratemos de interpretar, de describir y de explicar los diferentes periodos históricos de la política exterior de México. Tal vez el libro no tenga una propuesta nueva, teórica, pero yo creo que la ventaja o la principal aportación que tiene es que resume los principales enfoques, modelos y perspectivas que se han utilizado tanto en México como fuera de México para analizar la política exterior. Bueno, entonces, las siguientes partes del libro se dedican a diferentes etapas históricas. Obviamente empezamos en 1821 porque es cuando nace México como país independiente. De hecho, 2021 es el bicentenario de la independencia, de la consumación de la independencia de México. Y esa también fue una de las motivaciones que tuvimos para que el libro saliera en 1821. Efectivamente, desde el 2019 estamos trabajando en este proyecto, pero quisimos sacarlo en septiembre del 2021, también como una conmemoración del bicentenario de independencia, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros empezamos con el famoso dictamen que elabora Azcárate en 1821. No todos los libros de texto citan este dictamen, que me parece muy importante, ¿no? Porque es el primer libro que plantea una especie de planeación de la política exterior de México y es muy poco conocido. Entonces empezamos prácticamente con el dictamen de Azcárate, que seguramente hay diplomáticos y hay académicos que lo conocen, pero que no se le ha dado la suficiente difusión en los textos sobre política exterior de México. Y efectivamente, pues hay un recorrido histórico pasando por la primera etapa en la búsqueda del reconocimiento, de la delimitación de las fronteras, de buscar créditos en el exterior, de tratar de resolver el problema de la deuda externa. Uno de los dolores de cabeza de la diplomacia mexicana en un principio fue las reclamaciones que hacían los extranjeros. Entonces, esos temas se ven en los primeros capítulos, pasando por la reforma. Luego, bueno, antes están los primeros conflictos internacionales que tiene México, que fueron, por ejemplo, el intento de Barradas por recolonizar al país, la guerra con Francia de 1838, la pérdida de Texas en el 36, la guerra 46-48 con Estados Unidos. Y bueno, tratamos ahí de identificar cuáles fueron las principales causas, cuáles fueron los contextos que explican por qué México tuvo esa poca capacidad de negociación internacional para lograr sus principales metas nacionales en esos momentos, ¿no? Y bueno, como ya se ha mencionado, pasamos por el porfiriato, la revolución, una etapa ya más contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya también se mencionó que la última parte está dedicada a los últimos sexenios priistas, que fueron el de Miguel de la Madrid hasta Zedillo, y luego las dos administraciones panistas, el corto periodo del PRI de regreso entre el 2012 y el 2018, y concluimos con un primer acercamiento a tratar de hacer una evaluación de la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Es todavía muy temprano, efectivamente, pero podríamos encontrar algunos elementos que nos puedan dar algunas tendencias de lo que pueda pasar en los siguientes 3 años de su administración, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? También el libro es una opción distinta por el contenido de todos estos ejercicios didácticos, pedagógicos, que buscan
que se facilite el análisis, el entendimiento de los temas de la política exterior de México. Podría decir que uno de los grandes objetivos que tiene este libro es que el lector desarrolle capacidades de análisis de la política exterior de México. Entonces, por eso incluimos todos estos elementos conceptuales y teóricos, por eso también incluimos todos estos elementos didácticos, porque lo que nos interesa mucho es que el lector, el estudiante, el profesor, el diplomático, el que lea el libro, pueda desarrollar estas habilidades, ¿sí? Estas habilidades de análisis, de evaluación, de identificación de factores y actores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya se mencionaron algunos de los elementos que tiene. Por ejemplo, hay palabras clave que están en negritas para que el lector identifique de manera visual y rápida cuáles son los temas, cuáles son los conceptos, cuáles son los actores, los países, los tratados, etcétera, etcétera. Tiene líneas de tiempo que identifican los eventos nacionales e internacionales, mapas, imágenes, cuadros, figuras, etcétera, etcétera. Al final de cada capítulo, como ya lo mencionó la profesora Guadalupe González, hay un resumen que sintetiza los puntos más importantes de cada capítulo, contiene también ejercicios y preguntas guía, así como una lista de fuentes bibliográficas que son muy útiles para estudiar el periodo en particular. Creo que la parte final del libro tiene algunas aportaciones interesantes. Por ejemplo, tiene un análisis bibliográfico de las principales obras que se han escrito para el análisis de la política exterior de México. Ahí destacan las obras de la embajadora, de la profesora Pellicer, de Walu. También están obras de destacados especialistas en política exterior de México, como Mario Ojeda, Jorge Chabat, Modesto Seara, Ana Covarrubias, Roberta Layú, Blanca Torres, Lorenzo Meyer, Humberto Garza, Natalia el embajador Claude Hell, etc. Creo que esa es una de las principales aportaciones que también tiene el libro, porque busca darle al lector un análisis de la forma en que se ha estudiado la política exterior de México. Yo creo que este libro puede ser, si bien está dedicado a los estudiantes en primer lugar, también puede ser muy útil para aquellos, para los profesores, para los diplomáticos, para los funcionarios públicos, para los periodistas, para representantes de organizaciones no gubernamentales o público general interesado en conocer con un poquito más de detalle la política exterior de México. Creo que se puede convertir en un libro de texto muy útil para los cursos de política exterior de México, en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en relaciones internacionales, y como también ya el profesor Esquiavón mencionó, puede ser muy útil como guía de estudio para el Ceneval o para el examen de ingreso al Servicio Exterior de México. Ese es un poco el objetivo que tanto Jorge y yo teníamos para escribir y darles a conocer esta obra. Pues no me queda más que agradecer nuevamente a Comexi, a Sergio Alcocer, a las profesoras Guadalupe González y Olga Pellicer por sus generosos comentarios, por su oportunidad que nos han dado para para difundir esta obra, que pues para nosotros es uno de los libros que mayor importancia, por ejemplo para mí, seguramente también para Jorge, que hemos publicado en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tan interesante descripción de cómo se organizó el libro, y me parece que fue muy didáctica la explicación de cómo se hace un libro didáctico, un libro que sea un libro de texto, y creo que es una explicación que debemos aprender todos quienes nos dedicamos a la docencia y traducirlo en la práctica diaria de nuestra docencia. Muchas gracias. Si tienen tiempo, quienes nos acompañan, tenemos 3, 4 preguntas. Yo ya contesté la primera, que era ¿cómo se compra el libro? Entonces ya mandé un mensaje a todos quienes nos acompañan. En Mercado Libre se puede encontrar, cuesta 400 pesos, y les mandé la liga de la página para que lo puedan adquirir. Y como bien mencionó Jorge en una de sus respuestas, sin costo de envío. Pero hay 3 preguntas que me parecen interesantes, si hay alguien que quisiera abordarlas, alguno de ustedes. Es de Carlos Argüelles, pregunta, ¿quiénes fueron los presidentes que han impulsado más la diversificación en política exterior respecto a Estados Unidos y cómo lo han hecho? No sé si alguien quisiera contestar esta pregunta, que es interesante.
No, Rafael. Bueno, Jorge, no sé. Bueno, si quieren, lo puedo contestar rápidamente esa pregunta a nuestro también colega y amigo Carlos Argüelles de la Universidad del Mar. Son varios los presidentes que impulsaron una mayor diversificación o activismo de la política exterior de México. Por ejemplo, históricamente, pues Porfirio Díaz fue uno de los primeros que buscaron darle mayor presencia a México en el mundo, pero ya aquí se explicó, fue gracias a esa estabilidad política y económica que el país tuvo, ¿no? Luego viene el periodo de la Revolución, México se aísla de muchos de los eventos internacionales. Yo creo que Lázaro Cárdenas es uno de los presidentes que mayor impulso le dio a la política exterior de México, cuando expropió las empresas petroleras en el 38, y Estados Unidos implementó un boicot a la venta del petróleo mexicano. Se lo vendimos a los nazis. Y él tuvo una presencia muy importante de México, por ejemplo, en la Sociedad de Naciones. No estuvimos de acuerdo con la invasión a Etiopía, con la anexión de Austria. O sea, México se convirtió en un actor relevante en los años, a finales de los años 30, en los años 40. Luego viene el periodo de la Guerra Fría, y ahí, por ejemplo, la administración de Ruiz Cortines, México no tuvo mucha presencia, pero viene López Mateos y sí le da un nuevo giro a la política exterior de México. Es el primer presidente que hace varias giras internacionales, y es también al presidente que le tocan varios temas, ¿no? Por ejemplo, el de Cuba en la OEA, el tema del chamizal, el tema la salinidad del río Colorado, propone el Tratado de Tlatelolco. Él tiene la iniciativa después de la crisis de los misiles, inclusive propone a México para organizar los Juegos Olímpicos en el 68 y el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970, ¿no? Luego viene el otro presidente que también le da mucho activismo, es Echeverría. Ya mencionó la profesora Guadalupe González que Echeverría era el que dominaba la escena en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. Sí fue muy activa. López Portillo le quiso dar continuidad a la administración anterior y utilizó el petróleo como una herramienta de capacidad de negociación internacional, y ahí hubo algunas iniciativas interesantes de México. Luego viene la crisis económica. Entonces, Miguel de la Madrid a un principio no reduce el activismo, con el caso del Grupo Contadora, muy importante para la historia de la diplomacia mexicana, la Contadora. Sin embargo, después de los efectos de la crisis y del cambio en el modelo de desarrollo económico, pasamos de un modelo sustitutivo de importaciones a uno más liberal, pues México se tiene que acercar más de manera directa y abierta hacia Estados Unidos, y es donde se establecen los mecanismos de integración. Empiezan las primeras pláticas. Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Salinas de Gortari también tiene una política exterior muy activa. Zedillo no tanto, por la crisis del 94. Fox sí tiene bastante activismo, es uno de los presidentes que más ha viajado, tuvo más de 90 giras internacionales. No sé si las comparamos con López Obrador, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? También Calderón no tuvo mucha presencia, tenía que ver mucho el tema de la violencia en el país, y además el resultado electoral. Eso también resultó un ancla para poder desplegar una política exterior más activa. Peña Nieto trató en su momento, ya la profesora Olga Pellicer mencionó las limitantes tanto internas como externas que tuvo para una política exterior más activa, más diversificada. Y bueno, hoy tenemos una política exterior pues muy poco diversificada, muy poco activa. El presidente solo no tiene mucho interés en los temas de política exterior, ha hecho solamente un viaje y es muy probable que sea el único que haga, como bien lo mencionó la profesora Olga Pellicer. Entonces, creo que esto contestaría un poco cuáles serían los presidentes que han tratado de darle mayor activismo y mayor diversificación a las relaciones internacionales para tratar de reducir el peso que tiene Estados Unidos, como ya se mencionó, en la política exterior de México. Gracias. Olga, por favor. Sí, bueno, en este momento me hicieron pensar así muy rápidamente, y dado que tenemos este gran libro de texto con una visión tan panorámica,
Desde mi punto de vista, el momento más creativo que quizá va a dejar mayor huella en esa política exterior mexicana prestigiada durante mucho tiempo es el periodo que sigue a la Revolución Mexicana. Es ahí, es con Carranza, es con los que le siguen, es la época de formación de los grandes diplomáticos mexicanos, Isidro Fabela, Padilla Nervo, García Robles, pertenecen a una generación que se forma en el diálogo difícil con los Estados Unidos a lo largo de los años 20 y 30. Y esto gesta a toda una generación de grandes defensores de la política exterior mexicana, que es una política que tiene que dar batallas muy duras. ¿Para qué? Bueno, pues para que se puedan cumplir las nuevas disposiciones de la Constitución de 1917. Y creo que van a tener una gran influencia porque la Secretaría de Relaciones Exteriores durante mucho tiempo hay un capital político muy sustantivo, muy buenos secretarios de relaciones. Es ahí donde se empieza a gestar el servicio exterior de carrera, que es el que le va a dar todos esos años de continuidad a la política exterior de México. Entonces, así ahorita que vino la pregunta, me vino esta necesidad de reflexionar sobre cuándo se gestó la gran generación de internacionalistas mexicanos. Mismos que la mayoría ya no están, pero que le dieron su huella y que hicieron realmente historia en lo que es la política exterior de México. Gracias. Muchas gracias. Guadalupe, tú quisieras hacer un comentario. Rapidísimo, porque creo que es interesante, digamos, el tema de diversificación y de los instrumentos de política exterior es muy amplio, ¿no? Precisamente de cuáles son las capacidades que en un momento dado se van gestando. Olga hablaba de un momento muy creativo, digamos, los años 30, diría yo, 20, 30, también, en donde además creo que se establece una pauta que tiene que ver con la política exterior cultural. Y en realidad gran parte digamos, de la contranarrativa que pudo desarrollar los gobiernos de la posrevolución para contener, ¿no?, a la narrativa de la potencia hegemónica, ¿no?, fue cultural. Y a la fecha se recuerda, ¿no?, digamos, o está muy presente, ¿no?, los libros, los intelectuales, la visión desde México del mundo. Y menciono esto porque creo que en el momento actual el poder suave es quizá uno de los más poderosos, no necesariamente el poder militar, obviamente el poder económico es central, ¿no?, pero el poder suave, y México tiene ahí una base interesante, pensándolo a futuro. Muchas gracias. Hemos recibido 3 preguntas más, quisiera plantearlas en una sola, que tienen que ver con el futuro. Erika Ruiz les pregunta, ¿cuáles son las opciones de política exterior para los próximos 25 años? Guadalupe González Chávez hace una reflexión sobre la operación de la política exterior y el marco que la establece, que es la Constitución, es su artículo 89, pero hay otros ordenamientos relacionados con las relaciones internacionales. Y Francisco de Cosío hace igualmente un comentario acerca de la época en la que vivimos y de cómo abrirnos hacia otros actores mundiales, manteniendo una institucionalidad internacional, menciona. Entonces, es una pregunta que va más hacia el futuro. ¿Cuál podría ser, o cómo podemos vislumbrar algunos escenarios sobre el futuro de la política exterior mexicana, de las relaciones internacionales? Es una pregunta compleja porque depende de muchos factores, pero ¿cuál podría ser quizá algún escenario deseable o, como se menciona, futurible, o sea, un escenario factible o probable? Jorge, si eres tan amable. Algo que aprendimos con el estudio de 200 años de política exterior de México es que el tamaño de la cancha, es decir, las capacidades de la política exterior de México, y esto nos habla no solo para 200 años para atrás, sino 25 años para adelante, dependen de 2 factores macro. El primero de ellos, Estados Unidos. Es decir, cómo funciona la relación México-Estados Unidos
¿Nos permite o no nos permite la diversificación? ¿No nos permite o no nos permite establecer vínculos más profundos con otras regiones del mundo? Siempre hablamos de una triangulación de la política exterior de México, en el cual uno de los vértices del triángulo es Estados Unidos, el otro es México y el otro es la otra región, el otro país o el otro organismo internacional. Y segundo, tiene mucho que ver con la consolidación del Estado Nacional Soberano Mexicano y tener un solo proyecto de nación. Por lo tanto, si hay un proyecto de nación único en el país, hay una política exterior que justamente atiende a un interés nacional. El problema es cómo estamos ahora. Estamos viendo dos proyectos de nación diferentes actualmente en este país, uno el de la 4T y otro, como lo quieran ustedes llamar, el anterior, por no ponerle adjetivos calificativos. Y luego, además de esas dos variables macro, tenemos varias variables micro que también hablan de las capacidades y posibilidades de injerencia y de impacto y de incidencia de México en el mundo. Y tienen que ver con que la política exterior sea una prioridad presidencial, que cuente con los recursos financieros, presupuestales, de personal y de profesionalización para su ejercicio. Y ahí lo que estamos viendo es tristemente, y no es de esta administración, sino que lo estamos viendo prácticamente desde hace una década, una reducción en las capacidades presupuestales de personal y también de la profesionalización misma, al no haber concursos de ingreso y concursos de ascenso últimamente en el Servicio Exterior Mexicano. Por lo tanto, creo que para los siguientes 25 años dependerá de esos factores macro y micro, pero en buena medida no serán años fáciles porque la complejidad de los macro y las limitaciones de los micro nos ponen en una situación de enorme reto y espero que no sea de vulnerabilidad. Olga, por favor. Sí, respecto al futuro, yo creo que no podemos pensar en el futuro sin tomar en cuenta dos grandes circunstancias. En primer lugar, la pandemia y las consecuencias de la pandemia. En primer lugar, la pandemia, todos sus efectos y consecuencias es algo que todavía no sabemos, porque el problema todavía no está resuelto, pero va a tener consecuencias inmensas en los retos que va a haber hacia el futuro. Por otra parte, los cambios en el panorama geopolítico mundial. Creo que sin duda también estamos atravesando un momento de grandes cambios. Bueno, lo estamos viendo con todo lo ocurrido en Afganistán y sus consecuencias. Entonces, estos cambios nos hablan de un futuro en el que tendremos que repensar muchos temas. Tenemos que ver, por ejemplo, entre otros, que una de las regiones más golpeadas por la pandemia, más golpeadas en términos del número de pobres que ha aumentado, en términos de las opciones que nos quedan ante un mundo que está cambiando y en el que América Latina está muy desprovista de elementos de poder. Entonces, ¿cómo vamos a poder movernos en ese futuro? Repito, es todavía incierto, pero sería un gran error creer que hay muchos elementos de continuidad. Claro que los hay, pero yo creo que los de cambio son más importantes y desafortunadamente más difíciles para ciertas regiones y ciertos países. Eso era un comentario muy rápido. Muchísimas gracias. Efectivamente, post-COVID-19 está en ciernes y lo que sí sabemos es que habrá cambios. En algunos casos los cambios serán más rápidos de los que ya se venían anunciando, pero no tenemos idea clara finalmente de las consecuencias que tendrán. ¿Algún otro comentario que quisieran expresar ustedes? Sí, bueno, yo muy rápidamente, nada más pensando también en el futuro, creo que una variable crucial de las opciones, si es que hay opciones, porque el panorama a veces es difícil también, ¿no? Lo crucial es la manera de definir qué tipo de entendimiento vamos a tener con Estados Unidos. Eso me parece central y en un contexto en el que pues estamos viviendo una transición de poder. ¿Qué papel podría, qué tipo de entendimiento no debe tener México con Estados Unidos, que ahora está empezando a ser una potencia
si no declinante, al menos que tendrá que compartir el poder con otra que va en emergencia. Y en ese sentido es una situación, diría yo, inédita, porque siempre hemos estado al lado de un poder en ascenso o en consolidación. Por primera ocasión no es así. Y creo que uno de los principales retos para México es precisamente esta situación de transición de poder y, por otro lado, de un país que se encuentra extremadamente dividido. ¿Cómo transitar por este periodo? Es otra de las cosas que me parece uno de los grandes retos. Interesante. Pues hemos llegado al final de la presentación de este libro. No me queda más que agradecer de nuevo a quienes nos han acompañado. Como bien ha mencionado Jorge, ha sido un centenar de personas que, pues gracias a la calidad del libro y la calidad de los autores en un primer momento y por supuesto nuestros comentaristas se han unido a esta conversación. Para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales ha sido un privilegio haber organizado esta presentación del libro y haremos otras presentaciones del libro que serán igualmente atractivas e interesantes y lo anunciaremos próximamente. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, muchas felicitaciones a Jorge y Rafael. Estamos atentos a esta segunda edición que seguramente vendrá y todos aquellos que tengan algún punto que señalar, que aportar sobre el libro, estoy seguro que Jorge y Rafael estarán muy interesados en conocer estos puntos de vista. De nuevo, muchas gracias, muy fin de semana y sigamos cuidándonos. Buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias.